Bendiciones, bendiciones. Dios bendiga a los que se van conectando. ¿Me puedes escuchar, Raquel? Ponme un sí o un no, por favor. Gracias. Dios bendiga a los que se van conectando. Ya probé mi micrófono. Ahora Avi va a probar su micrófono. Si le pueden poner un yes o un no, o un sí o un no, si le escuchan en este momento. Hello. Please let me know if you can hear me, and God bless you. Sí, también. Gracias, hermano Sebastián. Dios bendiga al hermano Panchito que se va conectando, hermana Gaby. Gloria a Dios. A ver, prueba tu. Ok, Raquel, sí. Sí se escucha el micrófono de Abby entonces. Yay, thank you. Dios bendiga a la hermana Rocío y a los que se van conectando. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Gloria a Dios. Vamos a tratar un tema referente a en cuanto a las conexiones y las ataduras. Today we're going to be talking about a topic referring to connections and bindings or Hay, bondage. hay conexiones divinas entre personas There's divine connections between people, y también existe el lado opuesto que son las ataduras. and the complete opposite of that also exists, which is the bindings between people. Y pues Dios siga bendiciendo a los que se van conectando. May God continue to bless everybody who is joining the live. Ok, vamos a empezar leyendo una parte de la escritura. We're going to start off by reading a part of scripture. Gloria al nombre del Señor. Y va a ser en 1 de Samuel capítulo 18, verso 1. We're going to be reading 1 Samuel 18, verse 1. Gloria a Dios, hay poder en Cristo. Dice así la palabra de Dios. The word of God says this. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. And it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, that Saul, uh, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Vamos a hacer una oración. We're going to pray. Amantísimo Señor, Dear Heavenly Father, te damos las gracias we give you thanks, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. for you are good and forever is your mercy. Te pedimos que tú nos puedas dar discernimiento y entendimiento We pray that you may be giving us discernment and understanding, por si hay alguna atadura en nuestra alma, en nuestro espíritu, for in case of there being any bindings in our spirit or our souls. y que tú nos abras los ojos del entendimiento And we pray that you may open up our eyes of understanding, y con el poder de la sangre de Cristo Jesús and with the power of our Lord Jesus Christ, eh, podamos quebrar toda atadura en nuestras vidas that we may be able to break away from any bondage in our lives, y toda conexión de amor, de los dones del Espíritu Santo se reafirmen and any connection of love and of gifts of the Holy Spirit in connection with you, Lord, that it may be restored. contigo y con cada uno de nuestros hermanos. And we pray this for each and every one of our brothers and sisters in Christ. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesucristo We pray for this in Jesus Christ's mighty name. y que esto nos permita avanzar en aquello que tal vez no hemos avanzado May this help us to advance in what we maybe haven't advanced in before. y que sobre todas las cosas no falte tu gracia divina en nuestras vidas. And that above all things, that your grace won't lack in our lives ever. Gracias te damos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
We give you thanks in the name of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Bueno, aquí estamos viendo, hay ligaduras del alma que son buenas, So here we see that there are spiritual connections that are good, pueden ser entre amigos, and they can be between friends, entre una pareja de novios, between a couple, entre esposo y esposa, a marriage, a husband and a wife, eh, eh, uno mismo con una intimidad con Dios. um, ourselves with our connection with God. Hay un salmo, no lo pude poner, donde habla de las cuerdas de amor. There's a psalm that I forgot to put up on the slides, but it talks about the connections of love. Son unas cuerdas de amor que van conectadas con Dios. They're connections of love that go connected with God. Pero también por otro lado, But on another hand, también existen cuerdas emocionales, there are also spiritual connections, existen ataduras almáticas, and also bindings through the soul que algunas veces son perjudiciales. that can end up hurting someone later on. Por ejemplo, leemos en Génesis capítulo 44, For example, we read in Genesis 44, en el verso 30, in verse 30, donde dice de esta forma. where it says this. Dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. It says, now therefore, when I come to thy servant my father, and the lad be not with us, seeing that his life is bound up in the lad's life, it shall come to pass when he seeth that the lad is not with us, that he will die, and thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave. Aquí estamos viendo unas ligaduras del alma Here we're seeing spiritual connection de un padre hacia su hijo el más pequeño. between the father and the youngest son or daughter. Estamos hablando de Jacob y Benjamín, And in this case, we're talking about Jacob and Benjamin. cuando en aquellos días había una gran sequía y falta de alimentos. And when in those days there was a drought and lack of food, Y los hijos de Jacob tuvieron que ir a Egipto a, a recolectar alimentos. and Jacob's children had to go to, O a comprar alimentos. oh, they had to go to buy food. Y en eso, pues ustedes saben la historia. And you guys know the story about this. José, su hermano, les puso una trampa Joseph's brother set up a trap for him, y los acusó de que eran ladrones. and they were accused of being thieves. Y cuando encontraron una copa de plata en el costal de trigo de uno de ellos, And they found uh, like a bag of wheat from one of them. al encontrar la copa que Or, él mismo les había puesto, or they found a cup, a silver cup, inside of a bag of wheat. And when they found that cup, les dijo que la única condición que los podía dejar ir um, they were told that the only connection that could make them separate era de que tenían que traer el hermano menor de ellos. um, would be if they brought the youngest sibling. Y entonces fue cuando ellos hicieron esa exclamación. And that's when they cried this out. Dice, mi padre ya perdió un hijo, And they said that their father had already lost a son. ahora si pierde a este más pequeño, And if he lost the youngest one, lo quiere tanto que su alma está atada tanta a su hijo menor, and they said that the father's soul was so connected to the youngest son
que si ya no lo ve, él mismo se muere. that if he never saw him again, he would die. Entonces hay emociones que son negativas, son malas, So there are negative emotions cuando se idolatra demasiado a otra persona, whenever someone is idolatrized too much porque se han edificado emociones muy fuertes entre dos personas. because strong emotions have been connected too much between two people. Eso es muy natural cuando un matrimonio llega a morir uno de ellos. And this also becomes very true whenever it's a marriage and one of the person from the couple dies. Pues esa separación pues es desgarramiento de emociones And that separation is it's heart wrenching and it hurts their soul. y es mucho dolor entre uno de ellos. And it causes lots of pain for specifically one person. Ahora bien, cuando la persona está preparada mentalmente y emocionalmente, But when a person is mentally and physically prepared, estamos hablando de un cristiano and we're talking about a Christian, que si dice, si mi hijo se muere, and they say if my son or daughter dies, que si mi esposa se muere, or if my husband or wife dies, yo sé que van a ir con el Señor y allá nos vamos a ver algún día. I know that they're going to be in heaven and I know that I'm going to see them again one day. Pero cuando no se tiene esa madurez But when that maturity isn't there, de que si algún día a tu esposa o algún ser querido que tienes fuertes lazos con esa persona, but if um, that maturity isn't there for that person that you have that strong connection to, y si llega a morir o ya no lo llegas a ver, and if that person ends up dying and you never see them again, tú debes tú y yo debemos de asimilar, de entender que algún día nos vamos a ver con el Señor. we should be able to understand that we're all going to see each other again and that we're going to be with God. Y eso es lo que le estaba pasando a Jacob. And that's what was happening to Jacob. Pero gracias a Dios no perdió a su hijo. But luckily, he didn't lose his son. Existen también, se puede decir, ligaduras o conexiones buenas. There's also good connections. Y aquí ponemos un ejemplo, por ejemplo, un matrimonio And here we have an example of a marriage donde ellos, por ejemplo, es una tradición, se puede decir bonita, and here it's kind of like a cute tradition donde se habla acerca del lazo de bodas. where there is a lasso of a wedding, I guess is what it's called. Y dice que este lazo de bodas simboliza la unidad de por vida o la unión eterna de los novios después de convertirse oficialmente en marido y esposa. The wedding lasso symbolizes the lifelong unity or eternal union of the bride and groom after officially becoming husband and wife. Aquí vemos que las mismas, se puede decir, ataduras. And here we can see that the same bindings. Hay ataduras que son buenas y ataduras que son malas. There are good bindings and bad bindings. Y pues precisamente las del matrimonio son muy buenas ataduras. And specifically, the marriage bindings are good bindings. O cuando tú tienes buenas conexiones con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia, Or when you have good connections with your brothers or sisters in Christ, or con tus friends, mismos familiares. or family. Hay veces que va a haber con familiares que no tienes una buena conexión. And there might even be family members that you don't have a good connection with. Hay veces que vas a tener discusiones con tu esposa o tu esposo. And you might even have discussions with your husband or wife, Algún desacuerdo entre los hijos. or some sort of disagreement, or even with Algún your children, desacuerdo entre hermanos de la iglesia. or within brethren at church.
algún desacuerdo entre trabajadores. or some sort of disagreement between workers. Entonces, todas estas cosas existen en nuestra vida And all of these things exist in our lives. y, y tenemos que pedirle sabiduría a Dios cómo sobrellevar todas estas cosas. And we should ask God for wisdom on how to face all of these things. ¿Qué es una atadura? And what is a binding? Una atadura almática negativa. It's what is a negative soul tie? Es una influencia oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida de una persona. It's a hidden influence that hinders or blocks progress in a person's life. Entonces, este tipo de ataduras negativas son las que más se ven a nuestro alrededor. And these negative soul ties are the ones that we see more commonly. Y pues son muy pocas las buenas ataduras, ¿verdad? And it's a very few that there are good soul ties. Pero siempre hay que enfocarse en lo que dice Dios a través de su palabra. And we should always focus on what God says in His Word. Entonces, como todo, ¿verdad? Antes de sembrar en un campo, And like anything before sowing in a field, se tiene que limpiar la tierra. you have to clean the earth first. Entonces, para poder sembrar buenas cosas, So in order to be able to plant good things, es lo mismo como cuando tú quieres tener una buena salud, it's the same thing as when you want to have good health. te tienes que hacer una purga o un detox. You have to cleanse or detox. Y a veces, pues, las limpiezas de estómago o los detox no son muy agradables, And sometimes cleansing out your stomach or doing a detox isn't very fun. pero va a ser una forma en la que tu salud va a estar mejor. But it is a method to get your health in order. Inclusive cuando hay una limpieza en tu sistema, Even when you cleanse out your system, es después de eso after that cuando tu cuerpo puede absorber mejor las vitaminas. is when your body can absorb vitamins a lot better and nutrients. Es como si a un campo, una tierra, It's almost as if like a field tiene gusanos, had worms tiene insectos, or it has insects pájaros que se comen la semilla. or birds that eat the seeds. Pues tú no sembrarías en un campo así, Well, you wouldn't plant in a field like that porque sería en vano. because there would be no point. O sea, esos animales se van a comer las semillas. Because those animals would eat the seeds that you planted. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Limpiar primero la tierra. So what would we have to do first is clean out the field. And Por, e- the por eso es ground. que vamos a empezar a hablar primero de las malas ataduras para sacarlas de nuestra vida. So that's why first we're going to talk about the negative soul ties so that way we can cut them off and get them out of our lives. La primera, y es lo que más usa Satanás, The first one, and it's the one that Satan uses the most, son las ataduras sexuales. is sexual soul ties. Aquí vemos un ejemplo en Jeremías capítulo 2, verso 20, Here we see an example in Jeremiah 2, verse 20. donde dice claramente, And here it clearly says, dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo, dice, muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. For old time I have broken thy yoke and burst thy bands, and thou saidst, I will not transgress, when upon every high hill and under every green tree thou wanderest playing the harlot. Aquí lo que está diciendo, está hablando acerca de una relación de Dios con el pueblo de Israel, Here it's talking about a relationship that God has with the people of Israel, donde Dios le dice que él había roto el, el yugo que tenía Israel con otros dioses. and here God is saying how He had broken away the ties that these people had with other gods.
Si vemos la palabra yugo y ataduras viene siendo lo mismo. If we see the word yoke and bindings, it kind of is the same thing. Y vamos a ver otra escritura. And we're going to read another scripture. Bueno, no la tenemos, pero cuando una persona tiene relaciones ilícitas sexuales, Or maybe not. And whenever someone has a sexual encounter with somebody else, eh, va a estar ligada a esa persona that person ends up being soul tied. y va a haber una atadura que lo va a impedir eh, realizarse de una buena forma en otra relación. And this kind of stops the person from being able to get better at another relationship that they're in. Cuando existen esas ataduras sexuales, And when those sexual soul ties exist, me estoy refiriendo fuera del matrimonio. and I'm referring to outside of marriage, Si la persona no rompe con eso, if this person doesn't break off these or this spiritual connection with this person, va a estar bloqueada su vida, their life can be blocked off, no va a vivir una vida ah, plena, feliz. and they won't be able to live a plentiful, good life. Va a haber una parte de su área que va a ser afectada. And there's going to be a part of their life that will be affected. Por eso es importante eh, cuando rompes con esa relación, So that's why it's important that whenever you break off a relationship with that person, romper con los objetos que le dan derecho legal al enemigo, breaking any secrets that give legal right to the enemy, romper con aquellos recuerdos breaking with any reminders que te pueden poner triste, that could make you sad que te pueden poner en estrés. or that could stress you out, possibly. Las ligaduras almáticas de la unión sexual. The spiritual soul ties. Hay una parte en la escritura en Génesis 34, de 2 al 3, There is a specific part of the Bible in Genesis 34, verses 2 to 3, donde un hombre eh, de otra tribu en el tiempo de los israelitas and there's another man from another tribe in the Israelites tribe, tomó una de las, de las hijas de Jacob and he took one of Jacob's daughters, y the only daughter, dice la escritura que que la deshonró, o sea, abusó de ella. and basically she was violated. Pero dice también que su alma, dice, se ató a, la alma de este hombre se ató a la alma de Dina, la hija de Jacob. And it said that this man's soul was connected to Dina, the girl who was abused, and their soul got connected. Entonces vemos cómo todo esto, la Biblia nos dice que hay una atadura entre las personas que hacen una relación ilícita o una relación dentro del matrimonio. And here we see how a soul tie can be formed, whether in a relationship or lack thereof. Ahora bien, para romper ese tipo de ataduras, Now, in order to break these types of soul ties, porque esas ataduras de alguna forma van a traer complicaciones en el tiempo presente o futuro. and eventually these soul ties bring some sort of uh, they bring complications later on in Ujú. life. Entonces, cuando de alguna forma vas a romper con todo eso, So eventually, when you break off soul ties with all of these things, eso no va a ser un proceso agradable. it's not an easy process Es como lo que te expliqué del campo con gusanos. or a pleasant process. It's kind of like how I just explained the field with worms. Es como cuando te vas a hacer una limpieza del estómago It's like when you're gonna go clean out your stomach
Cuando salen las cosas malas del cuerpo o del alma o del espíritu, And whenever bad things come out from the spirit, soul, or body, algunas veces, y la mayoría más bien de las veces, no salen de una forma agradable. most of the times they don't leave in a pleasant way, Salen de una forma dolorosa. and most of the times the soul ties leave in a painful way. Cuando a la persona se le ha liberado de malos espíritus, And when a person is has been delivered from evil spirits, la persona suele vomitar algunas veces, usually the person ends up vomiting sometimes. algunas veces siente un dolor o un desgarramiento interno, And sometimes the person ends up feeling an internal like ripping, o algunas veces sencillamente a través de un suspiro, or sometimes some people will just exhale and it'll go away. y así es lo mismo con el cuerpo, And it's the same thing with the body. y así es lo mismo con los sentimientos, el alma. And it's the same thing with feelings and the soul. Es un proceso no agradable, It's not a very pleasant process, pero que vale la pena. but it is worth it. Por eso, solamente a través, número uno, escúchame bien, So number one, tu voluntad primeramente. your will has to be first. Que tú rompas con ese patrón, esa creencia, You have to be willing to break away from that belief, y que la pongas en las manos de Dios. and you have to be willing to put it into God's hands. Solamente es primeramente con tu voluntad, And it's firstly with your will, porque la palabra de Dios dice así. because the word of God says this. Dice, clama a mí y yo te responderé. It says, cry out to me and I will respond to you. O sea, uno primeramente da el paso. So you firstly have to give a first step. Entonces el paso es reconocer. So the first step is recognizing. Un alcohólico cuando no reconoce que es alcohólico nunca se va a curar. And for example, someone who's an alcoholic, if they don't recognize that they're an alcoholic, they can't really ever break away from that. Y así es lo mismo con esto. And it's the same thing with this. El primer paso es reconocer. And the first thing is recognizing. Hay algunas ataduras que están, la mayoría son muy escondidas. And some of these, or some of these bindings can be very hidden. Porque usualmente se forman un hábito, Because usually these form a habit, una forma de vivir que uno dice, esto es normal. and they form a way of living where somebody says, well, this is normal. Es cuando un cristiano dice, es que yo no cambio porque soy así. And sometimes even a Christian can say, well, I don't change because this is just who I am. No, realmente tú no eres así, But in reality, you're not like that. porque Dios puso un diseño desde antes de la fundación del mundo en tu espíritu. Because God placed a design within your soul for you to be a certain way before the foundation of the earth. Entonces un cristiano que dice, es que yo soy así, no puedo cambiar, eso está mal. So if a Christian ever says, well, that's just the way that I am and I can't change, well, that's wrong. Porque ese no es el diseño de lo que tú estás hecho. Because that's not the design that you're made of. Dios nos ayude. Voy a hablar un poco acerca de una teoría que se llama la teoría de las cuerdas. I'm going to talk a little bit about string theory. Esta teoría de las cuerdas, una teoría científica, String theory is a scientific theory, pero yo no creo que sea para mí no creo que sea una teoría, for me personally, I don't believe it to be a theory, porque esto es algo que yo lo veo todos los días. because this is something that I see every single day. La teoría que exponen los científicos And the theory that scientists put, dicen que todo está conectado en el universo, they say that everything in the universe is connected. y dicen que se necesitarían 10 dimensiones para que se cumpla esta teoría. And they say that 10 levels of dimensions are needed in order to complete
this string theory. Pero yo veo en la realidad cómo es que estas conexiones de cuerdas existen entre las personas. But in real life, I see how the string theory does exist. Hay cuerdas que se conectan entre las personas, cuerdas emocionales. There are emotional strings that connect people, Hay cuerdas que que se conectan a través del Espíritu Santo entre hijos de Dios, and there are usually connections that connect people, um, like children of God, a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. En una ocasión a mí así me pasó. For example, one time this happened to me. Yo estaba haciendo la limpieza en un trabajo, en un edificio, One time I was cleaning a building, y sucedió que ya era noche, ya era tarde. and it turned out to be late at night, No había nadie en ese edificio. and there was no one in that building. Y yo en esa ocasión estaba trapeando un piso. And in that occasion, I was cleaning the floor. Y en ese momento, en el pasillo, a lo lejos, yo sentí una presencia de algo, And from afar, I felt the presence. I felt like a presence of some sort. una presencia maligna. And in this case, it was a negative or a malignant presence. No la vi a través de mis ojos físicos, And I didn't see it through my physical eyes, pero la percibí, but I did perceive it. pero sí la pude ver a través de la intuición espiritual. And I was able to perceive it through spiritual intuition. Es decir, que tú la ves en una imagen en tu mente. So it's kind of seeing it as an image in your mind. Eso es intuición espiritual, lo ves dentro de ti. That's spiritual intuition because you see it within yourself. Y en ese momento, pues yo lo que hice fue reprender en el nombre del Señor Jesucristo. And I started to rebuke that in Jesus' name. Y de repente eso se detuvo y se desapareció. And suddenly that stopped and that disappeared and it went away. Yo lo que había visto en mi mente era como un toro muy grande y enojado que venía hacia mí. And something that I saw after that was a very angry bull that came at me. En ese edificio había almas errantes, And in that building, there was lots of lost souls. y también había, o sea, espíritus de la gente que ya había muerto, para que me entiendas. So, for example, spirits of dead people that were still there. Y también había demonios. And of course, there was also demons. Y en ese momento Dios me dijo cuando reprendí, ve la hora que es. And when I started to rebuke, God told me to look at the hour and what time it was. Después pasaron otras cosas que no las voy a tocar. And then other things happened, but I won't talk about that. Terminé mi trabajo, regresé a casa, And then I finished my work and I went home. y cuando regresé a casa, And then when I went home, mi esposa me dijo, dice, el Señor me despertó para que orara por ti porque estabas en peligro. my dad's wife, so my mom, began to pray for my dad. So, because she felt that he was in danger, so she started to pray for him. Y le pregunté a qué horas fue, And my dad asked my mom, well, what time was this at? y era la misma hora que el Señor me había dicho, And it was at the exact same time that God had told me que observara mi reloj. to look at the time, to look at the time. Entonces, es un tipo de conexión a través del Espíritu Santo. And it's a sort of a connection within the Holy Spirit. Cuando tu alma tu alma está bien conectada con tu pareja, So when your soul is very connected to your partner, van a surgir este tipo de situaciones de protección. these um, these situations of protection will arise. A veces eso también puede suceder entre amistades o familiares. And this could even happen amongst family members or um, it's just people that you're very close with. A veces los presentimientos que tú tienes en tu corazón Sometimes you'll get like a feeling about something, te están avisando de algo. and it's
you being let know of something. de algo que se puede prevenir o puede ayudar a otra persona a través de la oración. And this can usually be given as a warning, and this can be given as something so that you can pray for it in that moment, and that something evil can be prevented in that moment. Algunas veces me han preguntado, pero ¿cómo puedo tener eso? And sometimes I've been asked, how can this be obtained? Y yo les digo, pues lo único es leer la Biblia y tener intimidad con Dios. And I've said the only way to be able to do this is to have a connection with God and to read the Bible. O que algún ministro ore por ti para que se activen esos dones espirituales. Or so, or having a minister pray for you so that your spiritual gifts can be activated as well is also another means. Entonces se cree que hay conexiones con con diferentes personas. So to believe that there is different connections with different people. Aún esto sucede con la gente del mundo, no con todos, This even occurs with some people from the world, not with everyone, porque hay personas que sin conocer el Señor, estos dones se han activados en ellos, pero no saben cómo usarlos. and there are some people where their spiritual gifts have been activated and they just don't know how to use them. Y si esas personas no se acercan a Dios, And if those people don't get closer to God, se va a acercar una persona incorrecta a wrong person can get closer to this person para que usen sus dones a servicio de Satanás. so that they can use their gifts for evil. Estoy hablando a través de la nueva era, Talking about New Age, a través de los gnósticos Gnosticism, y a través de diferentes sectas que hay hoy en día. and different types of kind of cults that exist. Gloria al nombre del Señor. Glory be to the name of God. Dentro de los griegos Amongst the Greeks, existían unas diosas llamadas las Moiras de los griegos, there were the fates of the Greeks were something that existed, donde ellos creían where they believed que estas tres diosas, that these three goddesses, eh, ellas hacían hilos de oro um, that these goddesses would kind of knit um, strings of gold para conectar a los humanos en la tierra. to connect humans on Earth. Era como parte del destino que se tenía que conectar una persona con otra. It was kind of the destiny that one woman or that people had amongst each other, and this was the way that they were connected Para cumplir su destino en este mundo. in order to fulfill their destiny on this earth. Entonces, esto de la teoría científica ya es antiguo, So this string theory is older. porque esta teoría de las cuerdas creo que se originó en los 70s. So I believe that this string theory originated in the 70s, Y ya los griegos sabían algo de esto. and the Greek people knew something about this. También hay una creencia dentro de lo que viene siendo los asiáticos, There's also a belief system amongst certain Asian people, donde ellos dicen que un hilo rojo invisible they say that a invisible red string conecta, conecta a aquellos connects those que están destinados a encontrarse that are destined to find themselves, a pesar del tiempo, even through time, del lugar o a pesar de las circunstancias. and no matter the place or the circumstances. Y que el hilo puede eh, enredarse, pero nunca llega a romperse. And sometimes this string can even end up getting into knots or getting tied up some sort of different way, but it can never be broken. Entonces, diferentes culturas ya creían en todo esto.
So very many different cultures are already believed in this, aunque la Biblia también habla de esto. even though the Bible already talked about this. Los, ellos creen So the Japanese people, they believe que ese hilo rojo invisible that that red invisible string se une a través del dedo meñique o el pinky, is connected through two people with their pinky. porque ellos creen que este dedo tiene una vena que va directa al corazón. And they believe um, that it's this way because there is a vein that is directly connected to the heart. Por ejemplo, vemos que en la mano And we see that in the hand. tiene diferentes nombres, los Um, dedos, each finger has a different name, ¿verdad? Lo mismo en inglés. in English as well as in Spanish. Por ejemplo, tenemos el dedo gordo, que así le llamamos dedo gordo, que es el dedo pulgar. And our thumb is pulgar in Spanish. Tenemos el dedo índice, We have our index finger, que es el que indica, ¿verdad? El índice precisamente significa eso. Índice es que indica algo, apunta hacia algo. the index finger is also known as the pointer finger because it points to something. Casi tiene, pues, más bien tiene el mismo nombre en inglés y en español. It has the same name in English and in Spanish. Pero el dedo de en medio, But the middle finger, que vulgarmente le dicen el dedo grosero, which is in Spanish, it has a more vulgar name. It's just, the middle finger. pero realmente ese no es su nombre, But that's really not its name. sino le llaman el dedo del corazón. But that's actually the heart finger, En inglés es el dedo de en medio. which is known as the middle finger. Pero después le sigue el dedo donde la persona se pone el anillo de matrimonio, And after this is the ring finger, que es el dedo anular. Y, which, y hasta el último, pues el meñique, ¿verdad? and lastly, we have the pinky finger. Entonces dice que se pone el anillo en ese dedo So it's said that this uh, that the ring is placed on the ring finger porque piensan que de ahí también va una vena que va directa al corazón. because there is also another vein that goes directly to the heart. Entonces, dentro de estas creencias, pues realmente ninguna vena va al corazón. And in these beliefs, Ninguna vena no está vein, conectada entre el dedo, entre estos dedos y el corazón. uh, no fingers. Pero lo que sí sabemos que hay conexiones. But what we do know is that there is connections. Cuando una persona está pensando en otra, When one person thinks of another person, pensamientos, latidos del corazón, thoughts, and even a heartbeat, palabras que emitimos, even words that we put out, todo esto se traduce en vibraciones y frecuencias. all of this ends up being translated to frequencies. Entonces, esta teoría de los hilos So no this, está muy lejos de ser una realidad. so this string theory isn't really that far from the truth. Es lo que llamamos presentimiento también. And this is also what we call forefeeling, Cuando una madre presiente el peligro de un hijo, or when a mom has a feeling that something's about to happen to their son or their daughter. y especialmente las mamás, porque pues estuvieron muy conectadas dentro de su mismo cuerpo. And specifically moms, because they were very connected to their baby while the baby was growing within. Y podemos ver que mayormente en las mujeres se mueve esa conexión de cuerdas. And we can see that amongst women, this connection of ties is very often used. Algunas veces hay personas que durante el noviazgo anduvieron con diferentes novias o novios, And there's some people that dated lots of, people of the opposite sex. pero
llega un momento determinado en que con las personas que tal vez anduviste noviando no fueron las adecuadas, And maybe there even came a point where if you dated someone, maybe it wasn't the right person, o inclusive tal vez te llegases a casar, or maybe you even got married, pero esa persona no era la persona que Dios había puesto en tu camino, but that person wasn't who God had placed um, in your path. pero de alguna forma u otra los ángeles de Dios But mueven one, los destinos but one way or another, God's angels move destinies around para que te encuentres con la persona que Dios ha puesto para ti. so that you'll be able to find the person that you have been uh, given for you. Aún recuerdo cuando yo no era cristiano, I even remember when I was in a Christian. tenía una novia en la preparatoria I had a girlfriend in high school, y todo se veía muy, muy bonito, muy hermoso. and everything looked very beautiful. Y en una ocasión la fui a acompañar a su casa, tomamos el autobús. And one time I even accompanied her home, and we took the bus and everything. Al transportarnos en el autobús no había asientos, por lo tanto íbamos los dos parados y abrazados. And whilst taking the bus, there were no seats in the bus, so we were kind of just holding each other En el sentido en que yo llevaba mi brazo sobre el hombro de ella in the sense where my arm was around her shoulder, y con la otra mano pues yo tomaba el tubo del autobús porque pues para no caerse. and with the other hand, I was holding the kind of like the pole so that I wouldn't fall. You see those poles that are in the bus, Y lo mismo hacia ella. and she was doing the same thing. Pero viendo a través del vidrio que tienen las ventanas del autobús, But looking through the windows of the bus, eh, de una forma espiritual se abrió Dios recorrió la cortina espiritual God opened up the spiritual curtain, y yo no sabía nada del mundo espiritual. and I didn't know anything about the spiritual realm. Y cuando nuestros rostros se reflejaban en el vidrio de la ventana del autobús, And when our faces were reflected on the face of the bus, yo pude ver en el rostro de ella or when their faces were reflected on the glass of the bus, my dad could see that on her face. exactamente lo que se reflejaba en el rostro de ella a través de ese vidrio. Yo lo que vi fue un demonio. Um, what my dad saw was a demon. Y yo quedé como frisado, como asustado. And I kind of got freaked out and I got scared. Y yo dije, yo jamás vuelvo a salir con esta chica. And I said, I'm never going to go out with this person again. Y de ahí en fuera la voy a dejar a su casa. and, he dropped her off at her house. Y yo creo que ni besos nos dimos ni nada. Y yo salí de ahí corriendo, hermanos. And they didn't even kiss or anything. My dad just left. Yo creo que eso lo hizo el ángel del destino, o yo no sé quién lo hizo. I think that I think my dad says that he thinks that the angel of destiny did that, but my mom is saying that it was God Himself that did it. So there you go. Y ya después de eso, pues ya con el tiempo, pues ya el Señor puso a mi esposa y ya ustedes sabrán la historia, ¿no? And then as time went by, of course, my dad met my mom, and now you guys know the story, and they lived happily ever after. Pero es Dios quien te va poniendo la persona adecuada que debe de estar contigo toda tu vida. But it's really God who is going to give you your person of who you're going to be with for the rest of your life. No importa los obstáculos que haya, No matter the obstacles that arise, yo creo que desde antes de la fundación del mundo, I think that even before the foundation of the earth, Dios pone ya esas conexiones que se deben de llevar a cabo aquí en la tierra. God places the connections that need to happen here on earth. Y cuando Dios abre las puertas, And when God opens the doors, no hay demonio que pueda cerrar esas puertas. there's no demon that can close those doors. Y cuando Dios cierra esas puertas, And when God closes those doors, no hay demonio que pueda abrirlas. no demon that can. Gloria a Dios, hay poder en Cristo. Gloria a Dios.
La presencia de Dios está aquí en este lugar. Ha cambiado la atmósfera. Siente la presencia de Dios y le damos gracias a Dios por todo esto. Give thanks to God for all of this because the atmosphere is changing. Gloria a Dios. Lo que yo te puedo decir que Dios, si tú no tienes una pareja, Dios tarde o temprano te la va a dar. If you don't have a partner, eventually, sooner or later, God will bring one to you. Porque Dios es bueno y misericordioso. God is merciful. Gloria a Dios. Entonces ahí, así como vemos la fotografía, yo tuve que tomar las tijeras y cortar con esa novia. If we see that picture, I had to take those scissors and break that connection with my girlfriend. Hasta eso no tuvimos, que yo recuerde, no tuvimos una relación larga. Yo creo que fueron 1 o 2 semanas. And I don't think we even dated for that long. It was only about 1 or 2 weeks. Pero llega un momento en que se tienen que cortar ciertas relaciones que no son agradables. But there comes a time where certain relationships do need to be cut. Afortunadamente no fue algo así traumático o, o muy intenso, gracias a Dios. Unfortunately, it wasn't something very traumatic or too intense. Gloria a Dios. También los judíos, ellos creen Even the Jewish people believe, que, que especialmente los judíos de la Cabala, specifically the Jewish people from the Kabbalah, ellos creen que todos los judíos tienen un hilo rojo de conexión hacia la Tierra Santa. they believe that every Jewish person has red um, string connected to the Holy Land. Hay 15.2 millones de judíos en el mundo There's 15.2 million Jews in the world, y aproximadamente 7 millones de judíos en Israel. approximately 7 million in Israel. Y como podemos ver, pues ellos tienen esa creencia también. And as we can see, they also have that same belief. Es algo que no se puede comprobar científicamente, And this is something that cannot be proven scientifically. pero que realmente existe esto. This does exist, Hilos de conexión. of connection. Lo hablan diferentes culturas Different cultures talk about this. y también lo habla la Biblia. And the Bible even also talks about this. Existen ataduras mentales, There's mental ties, son creencias que existen en la mente, and there are beliefs that exist in the mind. que tal vez las hemos aceptado por nuestras culturas, And maybe it's something that we've accepted through our cultures and traditions. y como dice el apóstol Pablo, Apostle Paul says que toda fortaleza mental, that any mental barrier toda, toda creencia en contra de Dios or any belief against God debe ser derribada. should be broken. Y son cosas que pensamos que son buenas, pero a veces, pero realmente delante de Dios no son buenas. And sometimes you might even think that. Mira, te voy a poner un ejemplo de una fortaleza mental. I'm going to give you an example of a mental stronghold. El caso de un elefante que es tomado por un circo, For example, an elephant that's taken by a circus, donde al principio el elefante lo atan de una de sus patas con una cadena hacia una estaca en el piso. Usually they bind a elephant with some sort of chain to a stake into the floor. Por mucho tiempo el elefante intenta zafarse de esa cadena y no puede. And for a very long time, the elephant tries to let go or tries to set themselves free from that. Cuando el hombre llega a ver que el elefante ya no hace ningún esfuerzo, From that connection, but eventually, when the person who is trying to bind this elephant sees that the elephant gives up and stops trying to get away, eso significa que el elefante ha doblado su voluntad. this means that the elephant has fully given up on its will.
Ujú. Y entonces el hombre, en lugar de una cadena, le pone una cuerda, un lazo. And eventually, this, the person takes away the chain that they put on the elephant, and they'll just put some sort of woven like lasso. Y, y así de esa forma el elefante cree que no se puede zafar de ya de ese lugar. And eventually, there comes a point where the elephant doesn't think that it can get away from Esto nos that place. enseña eh, el poder de doblegar la mente, de rendirla. And it goes to show us the power of being able to um, bend the mind and change your way of thinking. Esto es lo que el apóstol Pablo le llama fortalezas en la mente, strongholds. And this is what Apostle Paul refers to when he says, or when he talks about strongholds. Que son cosas que tenemos en la mente y pensamos que eso está bien. And sometimes there are things that we have in our minds and we think that that is okay. Mira, te voy a dar un ejemplo bien típico I'm going to give you a very typical example y que sucede en muchas iglesias, that happens in lots of churches, incluyendo la nuestra, including ours. de hijos de Dios We're children of God que dejan de ir a la iglesia that stop going to church porque tienen algún conflicto con otro hermano o hermana because they have some sort of conflict or something going on with a brother or sister. y prefieren no enfrentar el desacuerdo And they would rather not face the disagreement. y prefieren mejor pues no voy a la iglesia. And they would just much rather just not show up to church. No voy a la iglesia porque si yo trato con este problema, And they say that they would much rather just not show up to church because if they deal with this problem, me voy a enojar, they're probably going to get angry. voy a decir cosas que decir And they're probably going to say things that they don't want to say. y la cosa se va a poner muy mal. And things can eventually get really bad. Entonces, eso es una fortaleza mental And that is a very strong stronghold, donde la mente está engañando al cristiano a mental stronghold, where that mind is, or where this person's mind is affecting the Christian porque piensa que ese es la mejor solución a ese problema. because they believe that this is the best solution to that problem Porque lo está solucionando con su propio razonamiento because they're trying to fix this with their own reasoning y no se está fijando en lo que dice Mateo capítulo 18. and they're not focused on what Matthew 18 says. Dice la escritura, dice, si tu hermano te ha ofendido, debes ir con él y ponerte de acuerdo. Um, in Matthew 18, it says that if a brother or sister offends you, that you should go up to them and basically resolve the issue. Porque de, de esa forma, si uno no soluciona ese problema, Um, and in this way, whether the person fixes the problem or not, esa atadura mental is mental uh, binding te va, no te va a permitir crecer espiritualmente. doesn't allow the person to grow. No, no te va a ayudar, ¿verdad?, a tener una buena relación con otras personas. And it doesn't allow you to have a good relationship with other people. Y de ahí vienen los resentimientos, la falta de perdón. And that is where resentment and lack of forgiveness comes in. Entonces la solución es hablar con la persona, So the solution is talking to the person. ¿verdad? Y eso es como marca ahí la escritura, lo que dice ahí Mateo 18, ya lo hemos hablado muchas veces, mi hermano también ya lo ha hablado. And we've talked about this. Me and my brother in Christ have talked about this very many times. Recuerda que aún para ser un soldado, ¿verdad? En la milicia o en el army, And remember that to uh, be a soldier in an army or, yeah, just the army, ujú, te pasan por diferentes tipos de pruebas. usually they take you through lots of different tests first. Los soldados que son los mejores, los así llamados soldados de élite, The soldiers of elite,
Aquí en los Estados Unidos son los Navy SEAL, que vienen siendo los, eh, Here, the Navy SEALs or what are considered this. que vienen siendo los marines o los marinos So, española. so the Marines. O sea, ellos pasan por una serie de pruebas que en una semana le llaman la semana del infierno, Usually they go through a week, which is called the week of hell. donde se inscriben como 100, And usually about 100 people sign up. pero solamente unos pocos llegan a ser esos guerreros y soldados de élite. And only a few end up passing all of those tests and end up being those elite soldiers. Para ser un soldado tienen que pasar por unas pruebas bien difíciles. In order to be an elite soldier, people have to go through lots of difficult tests and trials. Un cristiano, para ser un verdadero hijo de Dios, A Christian, in order to be a real child of God, escúchame bien lo que te voy a decir, and listen to what I'm about to say, tiene que ser escupido, they need to be spat on, tiene que ser pateado, kicked, tiene que ser acuchillado por la espalda, stabbed in the back. tiene que ser tratado de lo peor, para que me entiendas. They have to be treated of the absolute worst. Si tú no pasas por ese proceso, If you don't go through that process, eso significa que tú no has muerto en Cristo Jesús. that's gonna go to show that you haven't died in Christ. Porque un muerto ya no siente nada porque está muerto. Because a dead person doesn't feel anything because they're dead. Pero si a ti o a mí nos duele algo But if you or I feel some sort of hurt, y esto afecta tus emociones y tu alma, and this affects your emotions and your soul, eso significa que no has muerto en Cristo Jesús. that means that you haven't fully died in Christ yet. Para ser un guerrero en Cristo, In order to be a warrior in Christ, tienes que pasar por diferentes pruebas. you have to go through different tests. El día que ya no te quejes de nada, The day where you don't complain about o anything, que no nos quejemos, incluyéndome yo, or where we don't complain about anything, including myself, significa que 100% estamos muertos en Cristo Jesús. it goes to show that we're 100% dead in Christ. Un hijo de Dios Son or daughter of God que no ha pasado por malas cosas that hasn't gone through bad things y que renuncia en medio de la prueba, and that quits halfway through the test no califica para ser un hijo de Dios. doesn't qualify to be a son or daughter of God. Esa es la realidad. And that's the truth. Tal vez en otra categoría, And maybe in another category, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta and if we notice a través de la Biblia, through the Bible, vemos que aún dentro de los israelitas, we see that even through the Israelites, podemos poner el ejemplo de David y sus hombres. here we see even the example of David and his men. O sea, él tenía unos guerreros de élite. He had some elite warriors and some. O sea, y es que la cosa que para ver los milagros de Dios, And in order to be able to see God's miracles, como el ejemplo de Pedro, like for example, Peter's example, la Biblia dice que con su sombra, sin tocarlo, sin hablar, con su sombra sanaba a los enfermos. with his shadow, he was able to heal people. Él no les hablaba, He didn't even talk to them. él no les reprendía. He didn't rebuke them or anything. Oh, hermano, pero para llegar a ese nivel, But in order to get to that mira level, la vida que pasó Pedro. look at the life that Peter lived. A Pedro le dijeron traicionero. They called Peter a traitor. Traicionaste a Jesús, lo negaste. They told him that he betrayed Jesus and that he denied him. Ahora ponte a pensar, cada vez que cantaba el gallo, ¿cómo se sentía Pedro? Can you imagine every time that the rooster crowed how he felt? Pero todos hablamos de los milagros que hizo Pedro. And we all talk about the miracles that Peter went through. Pero mira por lo que pasó Pedro. But look at what Peter went through. Satanás lo usó para decirle a Jesús, no vayas a la cruz. Peter used him to say, don't go to the cross. Entonces, todos pasamos de alguna forma u otra So one way or another, we all go through a través del proceso de Pedro Peter's process, o de alguno de los otros siervos de Dios. or another one of the servants of God's process. Así como Tomás en no creer en los milagros,
For example, even Thomas, when he didn't know Jesus. Pero Dios en su amor y su misericordia But God, in His love and mercy, nos tiene paciencia y amor has patience and love for us, y espera que subamos de nivel para poder entender el mundo espiritual. and He expects us to go up spiritually in a level um, so that we'll be able to excel. Entonces, regresando al punto, So going back to the point, no te rindas. don't give up. Tú eres un guerrero. You are a warrior, Tú puedes seguir adelante. and you will continue going. A veces los problemas que vemos muy grandes Sometimes the problems that we see that are too big son problemas muy pequeños. are very small problems. El 99% de las cosas que pensamos mal, 99% of things that we think of incorrectly que van a suceder malamente, that could happen wrong no suceden. don't actually happen, No suceden. and they don't happen. Entonces tenemos que esperar en el Señor, So we have to wait upon the Lord hacer las cosas como indica la palabra de Dios and do things how the Word of God tells us, y seguir adelante. and continue going. Entonces, parte de tu proceso Part of your process, o parte de mi proceso part of my process, es tal vez que hablen mal de ti. is maybe that someone speaks negatively about us. O sea, todo cristiano pasa por ese proceso. So every Christian goes through this. Por un proceso tal vez donde seas menospreciado, And a process where you might be underappreciated, por un proceso donde no seas tomado en cuenta. or a process where you're not even taken into account. Mira la vida de David, Look at David's life, la vida de los hijos de Dios. the children of lives. Aún Jesús fue probado. Even Jesus was tested. Dios nos ayude. También vemos que existen, ¿verdad? We also see that Por ejemplo, malos tratos en el trabajo. mistreatment at work exists. Pero a mí lo que me llama la atención, But what calls my attention que los cristianos pasan por maltratos en el trabajo y no dejan de ir a trabajar. is that Christians go to work and they get mistreated and they don't stop going to work. Pero por una cosa pequeña, los cristianos dejan de ir a la iglesia porque no los saludaron, But for something small at church, some Christians stop showing up to church because they weren't said hi to, o sencillamente porque el diácono de la iglesia pues no tiene una cara hermosa y preciosa. or because the deacon of the church isn't a model. O sea, por cosas tan a veces tan insignificantes y de niños And for such insignificant things, que se deja de asistir a la iglesia por esas cosas tan pequeñas. people stop showing up to church because of that. Pero los cristianos lo ven una cosa muy grande. But Christians see that as a very big thing. Oh, pero en el trabajo casi se andan peleando y hablando muy mal unos de otros, pero no dejan de ir al trabajo. And Christians might even have some sort of disagreement with people at work and they won't stop showing up to work. O es que en el trabajo voy por un pago, por dinero. That's because for work I show up for a paycheck. Conexión para la vida eterna. But church is a connection for your eternal life. La iglesia no salva, The church doesn't save, pero es un medio de salvación. but it is a means for salvation. Es un medio de edificación. It's a means of education. Es un medio en que los cristianos unos a otros somos probados. It's a way where Christians test each other. Y así hay personas, dicen, no, pues es que no voy a la iglesia porque no quiero hacer problemas. And some people say, well, I don't go to church because I don't want to cause problems. No, pero la Biblia dice, ve con tu hermano y habla con él. Well, but in the word it says, if you have a problem with someone, go talk to them. Dios nos ayude en todo esto. Ataduras emocionales. May God help us with all of this. And now we're going to talk about emotional bindings. Pues, estas ataduras existen. And these bindings do exist. El ejemplo puede ser cuando una pareja quebró, se divorciaron, se dejaron.
An example of this can be a couple that broke up or a marriage that got divorced, y fueron tan malmente heridos emocionalmente and they were emotionally hurt so badly que uno de ellos decide, ya no me vuelvo a casar. that one of them says, "Well, you know what? I'm never gonna get married again." Una persona que ha pasado por un fracaso matrimonial So one of the people that has gone through um a marriage y um, decide no casarse una vez más, and decides to not get married again, esa persona está atada emocionalmente, that person is emotionally bound. porque si esa persona no supera eso, Because if that person doesn't get over it, va a incurrir en fornicación o adulterio. they will eventually get themselves involved in fornication or adultery. Pues cuando una persona dice, yo no me voy a casar So when a person says, "I'm not going to get married porque ningún hombre ahora me va a dominar, because no man is going to have authority over me," esa es la voz de un espíritu en rebeldía en contra de Dios. that is a spirit of rebellion against God. ¿No sería mejor que como hijo de Dios o como hija de Dios Wouldn't it be better if, as a son or daughter of God, dijera, Señor, pues hice una mala decisión en casarme con esta persona? if if you just said instead, "Well, God, I made a bad decision of getting married with this person, Me fue muy mal, and it was not good for me, pero ahora confío en ti, Señor, but now I do believe in you, God, y tarde lo que tarde, and no matter how long it takes, tú me vas a dar la persona apropiada para mi vida. you will give me my person." O a lo mejor el Señor no quiere que ya no te cases, Or maybe God doesn't want you to get married, sino que te dediques a Él. and maybe He just wants you to dedicate your life completely to God. Esto ya depende de tu relación con Dios, qué es lo que Dios te diga. And this just depends on your personal relationship with God and what He tells you. Esas son una de las tantas ataduras emocionales. Of the very many emotional bindings that También exist. existen ataduras culturales. There are also cultural ties. ¿Cuál puede ser mira, te voy a decir una atadura cultural en cuanto a la comida de mi país, México? What can be a cultural tie for me and my country, Mexico? En mi país se acostumbra el comerse la sangre cocinada. In my country, it is culture to eat boiled blood. Se le llama moronga y en otros países se le llama morcilla. Specifically in Mexico, it's called moronga, and in other places, other parts of Mexico, it's called morcilla. Entonces, Other countries. esa es una atadura o una práctica cultural And this is a cultural practice donde esto es abominación delante de Dios. where this is abomination before God, O sea, el comer la sangre. eating blood. Pero también la tenemos de una forma más disfrazada aquí en los Estados Unidos. We also have this in kind of like a more hidden way in US. Esta yo le podría llamar una atadura informática. I would call this a informative binding, Una atadura informática de buena salud. and disguised as good health, Supuestamente para la buena salud. supposedly for good health. El caldo de huesos. Bone broth. Ahí dice que es curativo It says that it's healing, y ayuda a la salud, helps health, a la belleza beauty, y a tener mucha vida. and longevity. Pues esto sonará muy bonito, And this might sound very beautiful. pero va totalmente en contra de la palabra de Dios, This goes completely against God's word. ya que si tú no sabías, Now, if you didn't know, el hueso es el que produce la sangre. the bone is what causes blood. Aunque tú no le veas la sangre, Even if you don't see the blood, pero la Biblia prohíbe precisamente el caldo de hueso. the Bible prohibits bone broth. Y esto ya lo hemos hablado anteriormente. And we've talked about this before.
y que Dios te dé entendimiento y fuerza de voluntad. And may God give you understanding and uh, self-control, strengths for. ¿Mm? También tenemos fortalezas que son fortalezas económicas We also have economic strongholds, o lo que viene siendo ataduras económicas. or what we know as economic strongholds. Y, y hubo una malinterpretación por diferentes religiones, There was a misinterpretation in different religions donde vemos que malinterpretaron esta parte de Mateo 5:3, where this part of Matthew 5:3 was misinterpreted. donde dice, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. It says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Entonces, la religión, ¿verdad? Interpretó esto malmente So religion misinterpreted this, y empezó a informar a la gente que si tú eres más pobre, estás más cerca de Dios. and they misinterpreted this in the sense that if you're more poor, then you're closer to God. Cuando vemos hijos de Dios bendecidos en la Biblia que fueron ricos, If we see children of God in the Bible that were rich, o que tal vez no millonarios ni ricos, pero vivieron una vida cómoda y saludable. and maybe not millionaires or rich people, but they did live a comfortable life. Y de ahí malinterpretaron todo esto. Um, some people saw this and then they misinterpreted El, everything. el ser pobre físicamente hablando no significa que te va a acercar más a Dios. Physically being poor doesn't mean that you'll be closer to God. Aquí no está hablando de una pobreza económica, Here it's not talking about physical poverty, sino está hablando de una pobreza espiritual. but it is talking about a spiritual poverty. O sea, se refiere cuando una persona está pobre espiritual, por ejemplo, que tiene sed de Dios. It's referring to when a person is thirsty for God Que no tiene el agua de vida. and where they don't have the water of life. O sea, alguien que está escaso en algo es pobre. So someone who is lacking something is poor. Si tú vives en una casa, If you live in a house tienes alimentos básicos en tu mesa, and you have basic nourishment on your table, tienes más de 2 prendas para vestir, and you have more than 2 articles of clothing to wear, tienes más de 2 zapatos, you have more than 2 pairs of shoes, tú no eres una persona pobre. you're not poor. Una persona pobre es como un indigente, un homeless que no tiene dónde vivir. Someone who's poor doesn't even have a place to live and is homeless. Entonces, una persona pobre espiritual So a poor spiritual person es que carece de cosas espirituales. rests or they lack spiritual things. Un ejemplo de las consecuencias de las ataduras, An example of bindings, ya sea ataduras emocionales, whether they be spiritual bindings, ataduras espirituales, ataduras emocionales, emotional bindings, or spiritual bindings, ataduras físicas, podemos decir, physical bindings, enfermedades, um, even sicknesses, tienen las mismas consecuencias que tuvo Sansón. they have the same consequences that Samson had. Mira cómo Sansón, cómo terminó. Look at how Samson ended up. Él terminó ciego Ended up blind, y él terminó dando vueltas alrededor de un molino. and he ended up doing turns around De una rueda. a wheel Donde se molía el trigo y esos cereales. where wheat and cereals of that sort were ground up. Entonces una persona cuando está atada pierde la visión, So when someone is bound up, they lose their vision. está confundida como Sansón They feel confused like Samson, y está dando vueltas en un solo lugar and they're just doing circles in one same place. y cae siempre en lo mismo. And they always fall back into the same thing. Esas son las consecuencias de ataduras.
And those are the consequences of bindings. Entonces, hay ciertas partes del alma o del espíritu que pueden estar atadas. And there are certain parts of the soul that can be bound up, even parts of the spirit as well. Si tú no vives una vida espiritual en gozo con el Señor, significa que tienes alguna atadura por ahí. If you don't live a free spiritual life with joy, it means that you could possibly have a binding from around somewhere. Es lo mismo cuando una persona tiene una enfermedad, tiene una atadura. For example, when a person is sick, they also have some sort of binding. Y a través de la sangre de Cristo Jesús podemos ser sanados. And through the blood of Jesus Christ, we can be healed. Dios es el que puede traer la salud a la persona. God is the only one who can bring healing to the person. Cuando tú estás cerca de Dios, Dios es tu médico. When you're close to God, God is your physician. Pero algunas veces el Señor permite la enfermedad But sometimes God allows sicknesses para que tú te acerques más a Dios. so that you'll get even closer to God. A veces Dios usa estas cosas que no nos son agradables, And sometimes God uses these things that aren't pleasant. pero cuando Dios las usa es porque Dios ya desde antes te había avisado. And sometimes when God uses these physical aspects, it's because God had forewarned you before, Y spiritually speaking. tú las enfermedades And sicknesses o a veces accidentes or even accidents, los debes de tomar como una cosa que Dios permitió para tu vida, you should take them as something that God allowed for your life para hacer una pausa en tu vida to be able to cause a pause y reflexionar acerca de Dios y de tu vida and reflect on God and reflect on your life y empezar a valorar and to be able to value la gracia de Dios. God's grace. Y a veces eso te permite acercarte más a Dios. And sometimes that can even allow you to get even closer to God. Entonces, lo que el mundo eso lo puede ver como una tragedia, So what the world can see as a tragedy, tú lo debes de ver como una bendición. you should see it as a blessing. Que aunque a veces, que aunque a veces es doloroso, And even though it's painful, pero esto es bien edificante para tu alma y para tu espíritu. but this is edifying to your spirit and to your soul. Dios nos ayude en todo esto. May God help us with all of this. La escritura en Salmo 138, verso 3 dice así. The scripture in Psalms 138 verse 3 says this. Dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. In the day when I cried, thou answeredst me and strengthenedst me with strength in my soul. La vida de Sansón no terminó ciego ni ahí en alrededor dando vueltas en ese lugar. And La vida de Sansón Samson's life no terminó de una forma tan trágica, didn't end in such a tragic way. ya que los últimos horas él clamó a Dios Now that in the last hours he cried out to God, y se pudo vengar de sus enemigos. and he was able to have vengeance over his enemies. Y Dios, por su bendita gracia y amor, le regresó la fuerza. And because of God's grace and strength, he was able to give him back his strength. Y así como él rompió esas cadenas que lo ataban, And just like how he broke those chains that were tying him, se cumplió el Salmo 138:3 que hemos leído, Psalms 138 verse 3 was fulfilled, donde dice una vez más, where it says once again, el día que clamé me respondiste, says, in the day when I cried, thou answeredst me, me fortaleciste con vigor mi alma. and strengthenedst me with strength in my soul. A él lo que lo había atado primero The first thing that bound him no fueron esas cadenas, were not those chains. fueron ataduras que él mismo se puso They were chains that he put on himself, cuando estaba jugando a la iglesita con Dalila. where he was playing church with Delilah. Dios nos ayude en todo esto. May God help us with all of this. Hay que tener cuidado con las Dalilas, We've got to be careful with the Delilahs, con los filisteos with the Philistines, y a veces con una que otra hebrea que no anda bien en los caminos de Dios. and sometimes a Hebrew person who's not 100% correct in God's paths. El Salmo 142, verso 7 dice así. Psalms 142 says this. Dice, saca mi alma de la cárcel
para que alabe tu nombre. Says, attend unto my cry, for I am brought very low. Si tú te sientes como en una cárcel, Or it says, bring my soul out of prison. el, el Señor puede sacarte. And if you feel like you're in a prison, God can take you out of there. El salmista se sintió preso como en una cárcel. The psalmist felt like he was in prison. Y en la cárcel, pues es una atadura alrededor del estar dentro de ese cuarto, es una atadura. And being inside of that room is like being bound. Pero el Señor es el único que nos puede sacar nuestra alma de esas cárceles. But sometimes, well, all the Always. time, always, God is the one that will always bring us out of those cells. Ya vamos a terminar. El Salmo 103 dice así, Psalms 103 says this. verso 1 al 3. Verse 1 through 3 says it. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Hay veces en que se le tiene que hablar a nuestra alma. Bless his holy name. And sometimes there's times where we have to talk to our soul. El alma no quiere hacer la voluntad de Dios. And the soul doesn't want to do God's will sometimes. El alma, haz de cuenta, como un guante. And the soul is kind of like a glove. Más bien, el cuerpo es como un guante. So the body is kind of like a glove. Y la mano es como el alma. And the hand is kind of like the soul. Si el guante se mueve, la carne se mueve, es por el alma. So if the flesh moves, it's because of the soul. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, esta morirá. That's why the word says that the soul that sins, that one will die. No dice el espíritu que pecare. It doesn't say the spirit that sins. No, está diciendo el alma. No, it says the soul. Entonces, el alma es contrario a Dios. So the soul is contrary to God. Pero puede llegar un momento en que se sujeta a Dios. But there does come a time where it can be submitted to God. Y hay veces que el alma es contraria a nuestra propia carne. And there comes a time where sometimes the soul is contrary to our flesh. Porque aquí fíjate que como dice David, And here we have to really pay attention to what David says. le está dando una orden a su alma. He is giving an order to the soul. Le dice, es como si David, aquí pasó algo tremendo en la dimensión espiritual, hermano. So here something tremendous happened in the spiritual realm. Es como si él hubiera sacado su alma, And it's as if he would have taken out his soul. la pone sentada en una silla It's as if he would have placed it on a chair. y le empieza a dar instrucciones y órdenes a su alma. And he starts giving orders and instructions to his soul. Dice, pues tienes que bendecir al Señor, si no, no nos va a ir bien. And he starts to tell his soul, well, if you need to really start listening to God, because or else it's not going to go well for us. Y le dice una vez más, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. And it says, don't forget any of the benefits. O sea que se ve que el alma se le olvidan las cosas también. So here we see that even the soul can sometimes even forget things as well. Dice, dice Dios, el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Verse 3, it says, well, in verse 2, it says, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. ¿Te das cuenta? ¿Te sientes con dolor en tu alma? So if you notice, if you feel pain in your soul, A veces no te entiendes ni tú mismo. sometimes you might not even understand yourself. Ahí tienes la solución. And there's your answer. Háblale a tu alma. Talk to your soul. Hay veces que yo me he encontrado con personas And there's even been times where I've talked to people como que no están de acuerdo entre su alma y ellos mismos. and they kind of don't agree with, and their soul kind of doesn't agree with them. Donde se sienten desorientadas, confundidas. And these people feel disoriented or confused. Y se preguntan, dicen, yo no sé por qué hice esto. And they say, I don't know why I did this. O yo no sé por qué estoy pensando en esto y no lo quiero pensar. Or they say, I don't know why I'm thinking this and I don't want to think this. Porque hay un desacuerdo con el alma. Because there's a disagreement in their soul. La Biblia dice que el alma es muy inquieta y muy ruidosa. And it said that the soul is very unquiet and, or it's very loud and Hace mucho ruido. it's very loud, yeah. Entonces hay que hablarle al alma. So we've got to talk to our soul. Salmo 119, verso 28.
Psalms 119, verse 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. It says, my soul melteth for heaviness, strengthen thou me according unto thy word. ¿Qué es lo que nos puede quitar la ansiedad? So what can take away our anxiety? Ahí está la respuesta. There's the answer. Leer la palabra de Dios, It's reading God's word, creer la palabra de Dios, believing God's word, meditar en la palabra de Dios, meditating in God's word, cantar salmos que uh, tienen la palabra de Dios. singing psalms that contain God's word. Entonces, esa es otra solución para romper con esas ataduras del alma. So that is another solution of breaking away from those spiritual soul ties. Y terminamos con 1 de Pedro capítulo 1, verso 22 y 23. And now we will conclude with 1 Peter 1, verse 22. Dice así el verso 22. Verse 22 says this. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. ¿Cómo es que vamos a purificar nuestras almas? ¿Cómo es que vamos a purificar nuestras almas? How are we going to purify our souls? En obediencia a la verdad. Through the obedience to the truth, Obedeciendo a Dios. obeying God, Y obedeciendo a los hombres que hablan la verdad. and obeying the men that speak the truth. Dice, mediante el Espíritu para que el amor fraternal no fingido. It says, love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. O sea, aquí nos está hablando So here it's telling us que no tenemos que ser hipócritas, that we don't have to be hypocrites, que no tenemos que criticar that we don't have to criticize cómo vienen vestidas las personas, how people come to church dressed up as. que si me gustó o no me gustó la vestimenta, If I liked or didn't like their choice of apparel. o que también, ¿verdad? No criticar cuando alguien lleva un alimento que no le agrada a otro. And also not criticizing somebody else's food if, they bring something that someone doesn't like. O sea, eso se le llama fingimiento e hipocresía. That's called hypocrisy. Entonces, en el amor fraternal, So in the fraternal spirit, dice, no debe de haber fingimiento. there shouldn't be lying. Oh, es que me gustó esto, pero realmente no te gustó. If you say, oh, I really like this, but in reality you didn't like it, O sea, eso significa que la persona no está purificada su alma. that means that the person's soul isn't purified. Pero la solución nos la está dando el mismo versículo. But the solution is being given to us even in its own En verse, obediencia a la verdad. in obedience to the truth. Dice, amaos unos a otros Or it says, love one another entrañablemente de corazón puro. With a pure heart fervently. Siendo renacidos no de simiente corruptible, Being born again, not of corruptible seed, sino de incorruptible, but of incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. by the word of God, which liveth and abideth forever. Bueno, esas son las soluciones para romper con las ataduras. Those are the solutions of breaking with soul ties. En sí no hablamos de las ataduras espirituales porque eso sería otro tema. And we're not talking about spiritual soul ties because that would be another Y vamos a subject. hacer una oración. I may have translated that wrong. I'm very sorry. But for now, we're going to pray. Vamos a hacer la oración para que el Señor nos dé discernimiento espiritual. We're going to pray so that God will give us spiritual discernment. Por si hay alguna atadura en nuestras vidas. For in case that there is some sort of spiritual binding. Y que si tú llegas a reconocer alguna atadura que te esté impidiendo vivir una vida abundante. So if you recognize any spiritual soul tie that is impeding you living a fruitful life, ponerla en las manos de Dios. Being able to put that into God's hands. Y romper con ese patrón de comportamiento. And breaking with that emotional or that behavioral pattern. Vamos a orar. We're going to pray. Amantísimo Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te damos gracias we give you thanks porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia.
for you are good and forever is your mercy. Señor, te pedimos perdón Lord, we ask for forgiveness si hemos ignorado estas ataduras, if we have ignored these spiritual bondages, ya sean ataduras espirituales, whether they be spiritual bondage, emocionales emotional, o aún or físicas, even physical. que seas tú quien nos des las fuerzas And may it be you always giving us the strength para romper con esos malos patrones de comportamiento, to break with any of those evil or any of the bad patterns of behavior, ya sean mentales, whether they be mental, espirituales, spiritual, almáticos, soul-wise, en el nombre y por la sangre de Cristo Jesús. by the name and by the blood of Jesus Christ. Renunciamos a toda atadura. We renounce to any and all bindings. Danos el discernimiento si hay alguna atadura oculta en nuestras vidas. Please give us discernment to know if there is any spiritual bindings in our lives. Y en el nombre del Señor Jesucristo, And in Jesus Christ's name, rompemos con toda atadura we break away from all of que these se nos presente en este bondages momento en nuestras mentes, that are presented right now in our minds, o que tú nos vayas a revelar durante estos días. or that you will reveal unto us throughout these days. Creemos que a través del poder de la sangre de Cristo Jesús And we believe that through the blood of Jesus Christ, son rotas esas ataduras, those bondages are broken. y asimismo también declaramos que somos libres por la sangre de Cristo Jesús, And like this, we also declare that we are free by the blood of Jesus Christ. y también a través de la obediencia de la verdad de tu palabra. And as well as through the obedience of the Word of God. Y cualquier persona que esté pasando por algún proceso, And any person who might be going through any process por algún desierto, or any desert por algo que los esté debilitando, or anything that is making them weaker, te pido, Señor, que dentro de tu gracia mandes ángeles God, I pray that within your grace that you may be sending angels para que levanten a ese hijo o a esa hija de Dios donde sea que se encuentre, so that they may be lifting up that son or daughter of God wherever they may be, y que le dé el poder para poder salir de ese hoyo de la oscuridad. and so that they will be given, so that they will be strengthened to be able to walk out of that place of that hole of darkness. Y como dice el salmista, And just like the psalmist que says, esas cuerdas de amor that those bindings of love de parte de ti from you, caigan en cada uno de nosotros, may they fall on each and every one of us, y que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo, and so that we may be able to reach the statue of the perfect man, y que podamos amarnos los unos a los otros, which is Jesus Christ, and that we will all be able to love each other, así como una familia en Cristo Jesús, just like a family does in Christ, con sus defectos y con sus virtudes. with its defects and its virtues. Gracias te damos We give you thanks. en el dulce nombre de Jesucristo. In Jesus Christ's sweet name, Amén. Amén. amen. Dios los bendiga, hermanos. May God bless you, brothers and Que la sisters. paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. May the peace and grace of our Lord Jesus Christ be with each and every one of you. Y bendiciones para todos. Shalom, hermanos. And blessings to everyone. Shalom. Dios los guarde y los bendiga este día domingo y el inicio de semana. May God protect you this Sunday and may He guide your week and bless you. Bendiciones a todos. Amén. God bless everybody.